En el tenis que no podía prestar atención a nada más, a veces viajaba a ciudades regionales para participar en partidos de tenis. Dichas excursiones venían con gastos importantes como gastos de viaje y hospedaje, pero gracias al apoyo económico de mis padres pude dedicarme al tenis. Mamá, tengo otro viaje a principios del próximo mes. Esta vez iré a un lugar un poco lejano, así que planeo quedarme a pasar la noche. Está bien, lo tienes. Entonces prepararé un sándwich para tu almuerzo por la mañana. Por favor, cómelo en el autobús. Mi madre tenía una personalidad muy alegre y estaba rodeada de muchos amigos una vez al mes. Mi madre organizaba una fiesta de té en casa para vecinos y amigos y también participaba activamente en eventos locales. Siempre entretenía a quienes la rodeaban. Mi padre era el tipo de persona que dedicaba la mayor parte de su vida al trabajo, mientras mi madre se ocupaba principalmente de diversos asuntos domésticos. Mi padre se sumergía en su trabajo dedicándose a sus tareas diarias intelectuales. Y habiendo sido ascendido temprano en su carrera a jefe de departamento, él no era muy conversador a diferencia de mi madre. Sin embargo, los fines de semana mostraba su afecto a su manera, llevando a la familia al parque o, ocasionalmente, a parques de diversiones. Estaba seguro de que esta felicidad duraría para siempre, pero en ese momento no podía imaginar que todo pudiera desmoronarse, así que de repente llegó un punto de inflexión inesperado. Aproximadamente 6 meses antes de un evento impactante, fue cuando mis abuelos, los padres de mi padre, envejecieron y comenzaron a tener dificultades con la vida diaria que necesitan atención. Un día recibió una llamada importante de mi abuelo a mi padre. La conversación, generalmente breve, fue diferente este día. Mi padre estuvo en su habitación concentrado en la llamada durante más de 30 minutos mientras mi madre, preocupada, seguía mirando hacia la sala de estar. Puerta después de la llamada, mi padre regresó a la sala y comenzó a hablar con mi madre. Madre con una expresión claramente preocupada. La cosa es que se trata de mis padres, ya están bastante viejos, sus piernas ya no son lo que eran antes, parece que necesitamos cuidados. Parece que la conversación entre mi padre y mis abuelos fue sobre la necesidad de cuidados. Mis padres pidieron mudarse con nosotros y por nuestro cuidado, pero nuestra casa no está equipada para la accesibilidad y más que nada prefiero evitar vivir con mi padre. Difícil. La relación de mi padre con mi abuelo no fue muy buena históricamente. Incluso cuando se conocieron casi no hablaban. Después de graduarse de la secundaria, mi padre se independizó inmediatamente y comenzó a vivir solo, limitando sus visitas a casa a una vez al año, por lo que su relación con mis abuelos se fue desvaneciendo con el tiempo. Dadas estas circunstancias, la llamada de mi abuela enfrentando dificultades debe haber sido significativa. Sin embargo, estaba claro que si mi abuelo viniera a vivir con nosotros, conduciría a discord en la atmósfera familiar, algo que podría imaginar fácilmente. ¿No puede tu hermano ayudarme a cuidarlos? ¿No vive cerca? El hermano de mi padre, el tío Ethan, de hecho vive cerca de mis abuelos. Parecía la opción más ideal. Sería que Ethan estuviera geográficamente cerca para ayudar con el cuidado, pero la situación no era tan simple. No, no sería una buena idea. Ethan y su esposa no se llevan bien con mamá. Parece que somos nosotros. Dependiendo de que no soy bueno cuidando a los demás y en última instancia, serás tú quien termine con las responsabilidades de Kevin. Mi padre parecía estar sugiriendo que las tareas de cuidado recaerían en mi madre. Sin embargo, no parecía razonable que mi madre las extendiera. Seguir cuidando a la familia de mi padre cuando ya estaba ocupada cuidando a sus propios padres. Las luchas diarias de mi madre eran evidentes y la carga era clara, pero incapaz de abandonar a mis abuelos, decidió hacer el viaje de 30 minutos hasta su casa 3 veces al día. Esta semana mis abuelos siempre estaban muy contentos con sus visitas. Es realmente reconfortante cuando vienes. Depender casi por completo de mi madre para el cuidado diario, encargarse de las tareas domésticas, lavar la ropa e incluso ayudarla a bañarse no era una tarea fácil de manejar sola para mi madre. Sin embargo, abordó estas tareas en silencio y sin quejarse, como de costumbre, además de los cuidados a los que tenía que asistir. Para sus propios padres, lo cual fue una carga inmensurable, mi madre nunca dijo nada. Pero sin duda estaba agotada. Mamá, ¿estás realmente bien? Si hay algo que pueda hacer, por favor no dudes en decírmelo en un corto periodo de tiempo. Los
cambios en la apariencia de mi madre comenzaron a mostrarse. Pensé que debería ayudar con el cuidado de mis abuelos a pesar de que mi tiempo era limitado en los días. Débiles entendiendo mi situación, mi madre me habló gentilmente. «Está bien, Ashley, quiero que te pongas primero. Concéntrate en el tenis y en tus propias cosas». Diciendo esto, ella sonrió, pero su sonrisa carecía de su vitalidad anterior y parecía algo seguido. Decidí brindar todo el apoyo que pudiera y después del tenis entre semana comencé a ayudar con las tareas del hogar, como preparar las comidas. Incluso mi padre, que no era bueno cocinando, comenzó a contribuir comprando ricas guarniciones en el supermercado y ayudando con doblar la ropa. Juntos mi padre y yo unimos fuerzas para compartir las tareas del hogar tratando de aliviar algunas de las cargas diarias de mi madre. Al ver nuestros esfuerzos por ayudar con las tareas del hogar, su rostro se iluminó de alegría y expresó su gratitud. «Muchas gracias. Realmente salvado por ustedes dos ayudando así». Al ver la brillante sonrisa de mi madre sentí una alegría desde el fondo de mi corazón. Gradualmente, pero seguramente, ella comenzó a recuperar su energía anterior y sus sonrisas se hicieron más frecuentes. A veces nuestro regreso a casa era tarde, pero mi padre y yo compartimos una determinación común de continuar apoyando a mi madre. Sin embargo, se desarrolló una ruptura entre mi padre y mi madre. De repente, mi padre comenzó a criticar a mi madre sin razón. «¿Por qué cada vez que llego a casa no estás aquí? Lo siento. Trato de regrese lo más pronto posible, pero últimamente mis padres no han estado bien y he estado yendo a ellos todos los días. Realmente necesitan mucha atención. Lamento que la salud de los padres de mi madre se haya deteriorado y ella los había estado visitando diariamente para cuidarlos. Especialmente la salud de mi abuela era una preocupación y escuché que podría necesitar ser hospitalizada pronto. Si así lo crees, entonces deberías cuidar de la abuela y del abuelo tú mismo. No es solo Ethan, papá. También dependes demasiado de mamá». Continuó insistiendo irrazonablemente en que otros debían cuidar de los padres de mi madre solo porque ella estaba casado con un miembro de nuestra familia. «Ustedes dos, por favor, dejen de discutir. La cena que preparé se está enfriando. La comida de esta noche es particularmente deliciosa. Comamos juntos, ¿está bien? No puedo comer sintiéndome así, Ashley. Tú y tu mamá sigan adelante». Con esas palabras que rápidamente agarró su billetera y salió de casa. Últimamente mi padre había estado teniendo pequeñas disputas con mi madre cada vez que empeoraban el ambiente en casa. Mi madre estaba desesperada por persuadirlo, pero su corazón no cedía a las comidas preparadas con amor por mi madre. No las tocaba él, ya que él a menudo prefería salir a comer en lugar de observar su dolor. Ya que mi padre ignoraba constantemente su cocina, era muy angustioso. Después de aproximadamente un mes de esta situación, un día mi madre salió repentinamente de la casa. Cuando traté de llamarla, todo lo que recibí fue un anuncio. «Cualquier cosa le pasa, nunca te perdonaré», le dije esto a mi padre. Pero él miró hacia otro lado con una mirada fría. «De hecho», respondió con aspereza. A pesar de la repentina desaparición de su esposa, permaneció increíblemente tranquilo en una situación que normalmente causaría pánico. Su reacción solo se intensificó. Mi enojo por lo que escuché de mi padre. Él había presentado una solicitud de búsqueda formal ante la policía con respecto a la desaparición de mi madre. Sin embargo, a medida que pasaban los días no llegaba información concreta sobre mi madre. Durante este tiempo me gradué de la escuela secundaria y decidí distanciarme. Desde casa me matriculé en una universidad con residencia y mientras me dedicaba a estudiar y trabajar a tiempo parcial seguí repartiendo volantes los fines de semana en la ciudad. Los flyers tenían la descripción de la foto de mi madre y mencionaban una recompensa de $20,000 por información. Sin embargo, la información que había acudido a la policía y para mí no era confiable, motivado por el dinero de la recompensa, y no coincidía con la descripción de mi madre. «Papá, ¿has recibido alguna información nueva sobre mamá? Es increíble que a pesar de todos nuestros esfuerzos por encontrarla no hayamos encontrado ni una sola pista». Regularmente llamaba a mi padre para preguntarle si había alguna información nueva sobre mi madre. Sin embargo, no me dio ningún detalle significativo después de que mi madre desapareció. Inicialmente, Ethan y su esposa cuidaron de mis abuelos, pero pronto, debido a una pelea, se vieron obligados a mudarse. Un centro de atención. Además, mi abuela materna, que había estado enferma, finalmente falleció debido a su enfermedad.
Desaparición legal. Después de 7 años de desaparición se hace una declaración de ausencia y la persona se considera fallecida, lo que significa que es posible que el misterio del paradero de mi madre nunca se resuelva bien ahora que estoy oficialmente libre y además el dinero del seguro no ha llegado tan mal, ¿verdad? Mi padre bromeaba sobre ser libre y el dinero del seguro mientras sostenía una libreta bancaria me llenó de un miedo profundo. En lo más profundo de mi corazón surgió la peor sospecha de que mi madre podría ya no estar en este mundo. La ira hacia la actitud frívola de mi padre burbujeó dentro de mí. Y un deseo de venganza comenzó a echar raíces, pero aún con estas emociones oscuras me faltó el coraje para actuar y pasé mis días llorando de frustración y pena. Sin embargo, unos meses después de la declaración de la desaparición de mi madre llegó una oportunidad inesperada de reunirme con ella. Mientras estaba inmerso en el trabajo recibí una rara llamada de mi padre. Reflexivamente contesté el teléfono durante el trabajo. Hola, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Tu madre ha vuelto a casa. Lo que realmente no puedo creer. Es verdad. Si puedes volver a casa temprano hoy. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Diciendo que él colgó durante los últimos 7 años desde que ella desapareció. La he estado buscando desesperadamente. He intentado de todo, desde presentar un informe policial hasta repartir folletos en la estación y publicarlos en las redes sociales. Pero no ha surgido ni una sola pista. Todas las pistas que recibí fueron de personas que buscaban el dinero de la recompensa y no coincidían en absoluto con su descripción, ya que con los años se hizo la declaración legal de su desaparición y en el registro familiar fue declarada fallecida. Pero la realidad era completamente diferente y el impacto de saber que ella realmente estaba viva fue inconmensurable. Le expliqué la situación a mi jefe, quien fue comprensivo y salí temprano del trabajo corriendo a casa. Mi recuerdo del viaje es confuso, pero antes de darme cuenta ya estaba parado. Frente a la casa de mi infancia, la duda y la esperanza luchaban en mi mente mientras me preguntaba si mamá realmente estaría al otro lado de la tienda. Habían pasado 7 años mezclando la alegría ante la perspectiva de volver a verla con la ansiedad por dónde había estado. Respiré para calmarme y reunir el coraje para abrir la puerta. Lo primero que vi fueron las zapatillas gastadas de papá junto a ellas, un par de tacones altos llamativos que parecían fuera de lugar para mi madre, generalmente modesta. Entrando a la sala, la figura que vi se fue. Me sorprendió. ¿Podría ser mamá, la mujer con el distintivo lunar debajo de su izquierda? No me parecía en nada a la madre. Recordé que su cabello era de un llamativo bronce rizado. Su maquillaje pesado y estaba vestida con ropa llamativa, empapada en un fuerte perfume que no era la madre que conocías. Ley, ¿es realmente tú? ¿Has crecido mucho, mamá? ¿Por qué estás vestida así? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Tienes idea de cuánto te hemos buscado incluso cuando vi a mi madre llorar? La ira en mi corazón no disminuyó y le pedí firmemente que dijera la verdad. ¿Crees que esa excusa es aceptable? He estado desaparecido durante 7 años. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo y por qué apareces de la nada ahora? Mi arrebato de ira pareció tomarla por sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. Sonriéndome con calma fue entonces cuando me di cuenta plenamente de que el madre cálida y amable una vez supe que ya no existía. Que quiero está claro, deseo que los 3 volvamos a vivir juntos como una familia feliz. Eso es posible ahora que has sido declarado legalmente desaparecido y en el registro familiar te consideran fallecido. ¿Cómo podemos vivir juntos de nuevo? Realmente no sabía que parecía que ella no sabía que después de una desaparición de 7 años una persona se considera legalmente fallecida. Cuando le informé de este hecho, parecía sorprendida. Incluso si mi padre la perdonara y querer comenzar a vivir como familia nuevamente era claro que había barreras legales que superar debido a su ausencia declarada. Cuando una persona desaparecida es encontrada con vida luego de ser declarada legalmente como tal, la familia debe acudir al juzgado de familia para proceder a la cancelación de la declaración de ausencia. A pesar de este conocimiento, la idea de vivir con mi madre nuevamente no creció dentro de mí. A pesar de que su presencia fue confirmada, mis sentimientos hacia ella que había anhelado ver durante tanto tiempo ahora se enredaron con complejidad. En ese momento mi padre, que había sido observando en silencio, se puso de pie y caminó hacia su habitación.
Lo siento por guardar silencio, pero hice que una agencia de detectives investigara las acciones de su madre. Dentro de este sobre están los detalles de los numerosos actos de infidelidad que supuestamente cometió su madre. Sorprendido, le quité el sobre, saqué los documentos que había dentro y los leí con atención. Allí, como mi padre había mencionado, se encontraban relatos detallados de la infidelidad de mi madre en los últimos años, se incluían fotografías como prueba de sus aventuras con personas que conocía, como familiares conocidos, amigos e incluso profesores de la escuela, lo que me hizo sentir mal por el shock. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Invadir mi privacidad de esta manera es imperdonable. Lo que es imperdonable es tu comportamiento. Has estado teniendo relaciones inapropiadas a mis espaldas durante meses antes de irte. Espera un minuto. Meses antes de irte. Cambió drásticamente y se volvió frío con ella. Este cambio probablemente se debió a que él sintió la aventura de mi madre. Sin embargo, ¿por qué no habló con ella directamente y por qué no se divorciaron? La razón fue sorprendente. En realidad tu madre estaba involucrada con un miembro de un gángster. Enojado con ella creí que mi madre se fue porque no podía soportar la presión de su esposo, pero la realidad era completamente diferente. Su infidelidad y el embarazo que resultó de ella fueron las verdaderas razones por las que desapareció de nuestras vidas. Mi padre la había estado retratando como el villano para protegerme de una persona peligrosa. Debe haber estado preocupado de que si sabía sobre su amante podría actuar impulsivamente y para evitar que me involucrara en cualquier peligro se mantuvo en silencio sobre ella. Entonces, ¿por qué mi madre apareció de repente después de todo? Esta vez, cuando le hice esta pregunta a mi padre, mi madre me dio una respuesta inesperada. De hecho, rompí con esa persona hace años. No podía criar al niño por mi cuenta, así que, a regañadientes, lo dejé en un instituto. ¿Puedes realmente decirle algo tan irresponsable? ¿Crees que te estás comportando como un buen padre actuando solo por tu propia conveniencia? No puedo vivir con alguien como tú. No seas tan frío. Es una reunión muy esperada, ¿no? Sí, al menos. ¿Podrías llamarme mamá un poco más amablemente? Ya no puedo pensar en ti como mi madre. Ella se fue. Ella estaba claramente conmocionada y tenía una mirada de incredulidad. ¿Por qué pensé que todos estarían felices? Regresé. ¿Por qué estás tan enojado? Ella parecía completamente incapaz de comprender por qué la estaban reprendiendo tan duramente. Cuánto había cambiado mi corazón. La esencia de mi madre estaba lleno de ira y tristeza y no podía detener las lágrimas a mi lado. Toma tus cosas y vete inmediatamente. Cuando él le dijo que saliera de la casa noté que mi madre se quedó sin palabras y sin poder decir nada sobre la situación. Ella en silencio empacó sus cosas y tomó la decisión de irse. No deseaba un reencuentro como este, pero se hizo realidad y sentí un profundo arrepentimiento por haber sido frío con mi padre durante 7 años. Papá, lo siento mucho. No entendí nada de mamá y he sido frío durante tanto tiempo. 7 años. Sentí las lágrimas brotaban cada vez que pensaba en él. No te preocupes, Ashley. En cualquier caso, te he causado dolor. Lamento profundamente haberme sorprendido al verlo, que siempre había mantenido un comportamiento fuerte, derramando lágrimas por primera vez enfrente. En medio de esto, mi madre hizo esfuerzos para restaurar nuestro vínculo familiar y logró que el tribunal de familia anulara la declaración de desaparición. Sin embargo, incluso con la anulación de la desaparición sentí que nunca podríamos volver a la cálida atmósfera familiar del pasado. Mi madre seguía visitando nuestra casa familiar tratando de mejorar la relación con nosotros. Me había reconciliado con mi padre y vivía con él nuevamente. Mi madre también albergaba un fuerte deseo de ser aceptada nuevamente como parte de la familia. Por favor, quiero vivir como una familia. Nuevamente me han desalojado de mi casa y no sé a dónde ir. Solo quiero volver a cocinar comidas deliciosas para ti. Mi madre había estado usando un viejo motel como refugio temporal y se estableció allí mientras llegaba a fin de mes visitando de vez en cuando nuestra casa. Hogar familiar, no importa cuán seriamente lo intentó. Nuestros sentimientos no cambiaron tan fácilmente solo porque su traición nos había herido profundamente. No importa cuántas veces vengas, no tiene ningún efecto. Nunca volveré a vivir contigo bajo el mismo techo si sigue viniendo. Prepárate porque no dudaré en llamar a la policía de inmediato con esa fuerte declaración.
Me sacudí la mano restrictiva de mi madre y me apresuré a ir a mi lugar de trabajo. Las persistentes visitas de ella me habían dejado completamente agotado y en mi límite mental después de mucho angustia consideré seriamente consultar a un profesional del derecho para solicitar una orden de restricción que limitara legalmente el contacto de mi madre conmigo. La inquietud que sentí al regresar a casa solo se vio agobiada por la posibilidad de que ella pudiera estar acechando afuera de la casa una vez más, pero ese día fue diferente. Como de costumbre, al llegar a casa no vi señales de mi madre. En cambio, Tucker, que era un vecino, se dio cuenta de mí y se apresuró. En realidad, tu madre estaba en el área hoy, hubo cierta conmoción. Al final no tuvimos más remedio que informarlo a la policía. Ella fue reportada a la policía. Lo que sucedió según Tucker. Mi madre estaba buscando desesperadamente la comprensión de nuestra familia y pidiendo ayuda a la comunidad local. Sin embargo, los lugareños, sabiendo sobre su dramático cambio y el hecho de que había estado desaparecida durante 7 años, no lo hicieron. En lugar de eso, quiero ayudarla. Reaccionaron con lo que parecía desprecio por la apariencia alterada de mi madre. Independientemente de mi aspecto, eso no viene al caso. Lo más importante es si escucharás mi pedido aunque sea un poco desde que te fuiste, tu esposo. Regresar de manera tan llamativa no podían dejar de sospechar que su desaparición involucraba algún problema con. Un hombre gritó sintiéndose ridiculizada por su actitud descaradamente burlona. No se burlen de mí y en su ira. Empujó a uno de los vecinos. Benson, ¿quién está ahí parado? ¿Qué duele? Me lastimé el trasero. ¿Alguien puede ayudarme? Benson perdió el equilibrio inesperadamente y cayó al suelo. Visité las casas de nuestros vecinos y mi padre les llevó una variedad de dulces como disculpa considerando la posibilidad de que mi madre podría volver aquí en el futuro. Decidimos mudarnos y finalmente vender nuestra casa familiar un día, 2 meses después, la condición de mi padre era claramente diferente. Su tez estaba pálida y no tenía apetito. Cuando insistí en acompañarlo al hospital, el diagnóstico reveló que tenía un cáncer terminal. Me confió que había estado sintiendo algo mal en su cuerpo desde hacía algún tiempo. Papá, por favor mantente fuerte. El solo hecho de que finalmente podamos vivir juntos nuevamente me hace muy feliz ante la situación actual de mi padre. Me dolió este giro imprevisto de los acontecimientos. Especialmente ahora sentí un fuerte sentimiento de arrepentimiento por haber sido frío con él en el pasado. Ashley, cuando eras pequeña, siempre estaba tan absorto en el trabajo que no te di suficiente tiempo. Realmente lo siento, pero ahora a disfrutar del tenis y me abrió el camino a la universidad. Entendí profundamente que dónde estoy ahora y quién soy hoy es todo gracias a él. Papá, estoy muy agradecida de ser tu hija. Ha sido mi mayor orgullo y alegría, así como le transmití mi más sincero agradecimiento. A lágrimas de gratitud y emoción corrieron silenciosamente por el rostro de mi padre. Solo 2 días después de ese conmovedor intercambio, su salud se deterioró rápidamente y falleció pacíficamente durante su vida. Me había hablado de su testamento a pesar de las dificultades después de que mi madre se fue. Se preocupaba profundamente por mi futuro y me había ahorrado una cantidad considerable de dinero. Escuché que después de cumplir la condena de mi madre, ella está trabajando en múltiples trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes viviendo en una casa desgastada y muy asequible durante su tiempo en prisión. Reflexionó profundamente sobre sus errores pasados y ahora está trabajando duro. Según una llamada de un vecino, mi madre fue a la casa de Benson para disculparse en persona. En ese momento parecía cambiada de su pasado llamativo, habiendo recuperado la compostura que tenía antes de desaparecer. Esto y para evitar conocerla me dijeron que ella buscaba mucho a Lauren en ese momento. 3 años después del fallecimiento de mi padre me casé con un colega del trabajo. Comencé una vida matrimonial feliz y al año siguiente fui bendecido con un hermoso hijo. Gracias a la herencia dejado por mi padre puedo criar a mi hijo sin preocupaciones financieras y por eso estoy inmensamente agradecido de ser padre.